2 años, una gestoría sufrió un ransomware. El rescate, $4.000. La pérdida, los últimos 12 meses de información de la empresa. Y la gran incertidumbre, no saber con certeza si también hubo fuga de datos. Y lo peor es que sus equipos siguen igual de expuestos. En este vídeo te cuento qué ocurrió realmente. Sabrás el por qué un ransomware offline resulta prácticamente imposible la recuperación de los datos. Y si te quedas hasta el final, sabrás las 5 medidas que podían haber evitado que esta gestoría perdiera un año de trabajo. Si tienes una gestoría o trabajas en una, quédate. En una gestoría, la informática no es solo una herramienta de trabajo. Es donde viven los expedientes, los certificados digitales, las declaraciones, los plazos y buena parte de la confianza de sus clientes. Soy Rubén, de Bach Alcalá, y durante años hemos ayudado a gestorías, asesorías, clínicas y despachos profesionales a mantener esa infraestructura estable, protegida y preparada para trabajar sin interrupciones. Y si hay un sector donde vemos repetirse los mismos errores una y otra vez, es este. No por falta de profesionalidad, al contrario, sino porque en una gestoría el día a día no se detiene. Declaraciones, vencimientos, clientes, certificados digitales. En muchas gestorías nos encontramos siempre con el mismo escenario, equipos con 8, 10 o incluso 12 años de antigüedad. Ordenadores que en su momento hicieron su trabajo, que siguen encendiendo y que aparentemente van tirando. Cuando todo parece funcionar, la informática se queda en un segundo plano. Y mientras funciona, nadie la toca. El problema es cuando deja de funcionar. Ya no hablamos solo de ordenadores, hablamos de datos, de plazos, de clientes y de confianza. Con Windows 10 corriendo sobre ese hardware antiguo, sin actualizaciones de seguridad, con programas que nadie revisa. Una infraestructura que lleva años funcionando por pura inercia. Y eso no es estabilidad, es riesgo acumulado. Y aquí aparece una mentalidad muy habitual. Mientras funcione, no se toca. Pero fíjate en una cosa, con los coches lo tenemos clarísimo. Sabemos que cada cierto número de kilómetros hay que hacer mantenimiento, cambiar el aceite, revisar los frenos, los neumáticos. Porque si no lo haces, el coche acaba en el taller a la fuerza. Y por un dinerito, y encima te quedas sin coche unas horas o días. Con los equipos de una empresa pasa exactamente lo mismo. La diferencia es que si falla un coche, tienes un problema de transporte. Si falla el ordenador de un puesto de trabajo, esa persona no puede trabajar. Y si lo que falla es toda la infraestructura, el servidor, las copias, la red, el problema ya no es técnico. Es un problema de empresa. Porque sin mantenimiento, sin copias reales y sin protección, no solo puedes perder archivos, puedes perder días de trabajo, clientes, confianza y, en el peor de los casos, la continuidad del negocio. Y luego está el antivirus. En máquinas viejas, instalar un antivirus moderno acaba ahogándolo. Van tan lentos que no se puede trabajar. ¿Y qué pasa? Lo desactivan. Por otro lado, también el antivirus bloquea el acceso a los portales de la agencia tributaria o de la seguridad social, porque no saben configurarlo correctamente. Así que directamente desactivan el único escudo de protección que disponen. Y para cerrar el cuadro, vamos a los datos. En la mayoría de gestorías que conocemos, cada persona trabaja con sus expedientes en su propio ordenador, sin centralizar, sin orden. En el mejor de los casos, uno de esos equipos hace las veces de servidor compartido. No hay ningún NAS, no hay backup real, no hay ningún sistema que garantice que esa información esté a salvo si algo falla. Y eso significa que los expedientes de tus clientes, sus datos fiscales, sus certificados digitales, están repartidos por varios ordenadores, sin protección, sin copia y con una antigüedad de hardware que ya hemos visto. Un solo fallo, en un solo equipo, y esa información puede desaparecer. Este cliente solo íbamos cuando había alguna incidencia puntual. No teníamos contrato de mantenimiento. Llegábamos, lo arreglábamos y nos íbamos. Un día, un empleado de la gestoría necesitaba abrir un fichero comprimido y no disponía de ningún programa para descomprimirlo. Decidió buscar en Google y descargó el WinRAR. Entró en una de las primeras páginas que le aparecieron, pero no era la oficial. Descargó el instalador, lo ejecutó y aparentemente se instaló perfectamente y pudo descomprimir el fichero sin problema alguno. Pero lo que no sabía es que ese fichero de instalación del WinRAR también le instaló un artefacto que de forma silenciosa y en segundo plano fue extendiéndose por toda la red de la empresa de forma sigilosa. Sí, un ransomware. En cuestión de horas, todos los archivos de la red local empezaron a renombrarse con extensiones desconocidas. Las aplicaciones de gestión dejaron de abrir. Los expedientes, las declaraciones, los contratos, ilegibles. Cifrados todos ellos. Cuando llegamos, nos encontramos que no tenían antivirus activo en varios equipos, sin backup centralizado ni copias externas recurrentes.
El ransomware había entrado a sus anchas sin problema alguno, cifrando por completo todos los equipos conectados a la red. Y aquí hay un detalle importante. Por el tipo de ransomware que encontramos, todo apuntaba a que era un virus de cifrado offline. Es decir, no parecía un ataque dirigido, donde el delincuente entra, analiza la empresa, roba los datos y después cifra los archivos. En este caso, aparentemente, el virus entró, cifró lo que encontró y dejó la nota de rescate. Dentro de la gravedad de la situación, tuvieron esa relativa suerte. No había indicios claros de que los datos hubieran sido robados antes del cifrado. Y esto también cambia una cosa importante respecto al rescate. En un ataque dirigido, el atacante ya sabe quién eres, conoce a tu empresa y qué valor puede exigirte. Pero en este tipo de ransomware offline, muchas veces el atacante no sabe si ha infectado el ordenador de un particular o de una empresa. Eso no significa que sea recomendable pagar el rescate, pero sí explica el por qué el rescate solicitado es de $4.000 y no un importe mucho más alto, ya que no está calculado en función del verdadero daño que ha hecho a la empresa. ¿Y el backup? Pues realmente no tenían backup. El tema es que encontramos un disco duro antiguo que habían dejado de usar porque se había quedado sin espacio. Tenían una copia de hacía más de un año. Era lo único que había. En un principio parecía que la pérdida era de 12 meses. 12 meses ya es mucho, pero había algo que lo hacía todavía peor. Como cada persona tenía sus datos en su propio ordenador, sin centralizar, sin orden, nadie tenía una imagen completa de lo que se había perdido realmente. Y durante semanas, incluso meses, después del incidente, seguían apareciendo agujeros. Un gestor iba a buscar el expediente de un cliente y no estaba. Otro necesitaba una declaración del año anterior y había desaparecido. Una carpeta entera de contratos sin rastro. La pérdida real fue mayor de lo que calcularon en un primer momento. Y lo peor es que no lo supieron hasta que lo fueron necesitando. El rescate era de $4.000 y en ese momento aparece la gran pregunta: ¿pagas o no pagas? Desde fuera parece fácil decir que no, pero cuando tienes todos los datos de la empresa cifrados, meses de trabajo perdidos y clientes esperando respuestas, la decisión pesa mucho más. El problema es que pagar no garantiza nada. No garantiza recuperar los archivos, no garantiza que la clave funcione, no garantiza que no vuelvan a pedirte más dinero. Y además, tener implicaciones legales serias normalmente exige pagos en criptomonedas. Por eso la pregunta importante no es solo si pagar o no pagar. La pregunta es cómo ha llegado una empresa a un punto en el que pagar a un ciberdelincuente se haya convertido en una opción. Más allá del coste económico, el verdadero daño para una gestoría es otro. Una gestoría maneja datos personales y fiscales de sus clientes. Eso la convierte en responsable del tratamiento de esos datos según el Reglamento General de Protección de Datos. Un incidente de seguridad con posible exposición de datos tiene obligación de análisis y si se confirma la brecha, debe notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. En el caso que se demuestre que no había medidas de seguridad adecuadas, las sanciones pueden ser muy relevantes. Pero lo que más duele a cualquier empresa no es la multa. Según el nivel de brecha de seguridad, tu obligación es la de informar a tus clientes que sus datos, su certificado digital, su información fiscal, puede haber estado expuesta. Esa llamada no la olvida nadie. Y el cliente tampoco. Una empresa vive del boca a boca, de la confianza, de llevar años con los mismos clientes. Un incidente así no se supera fácilmente. Lo más duro de este caso no es lo que pasó, es lo que pasó después. Esta gestoría sobrevivió, con la copia de un año atrás, con un esfuerzo enorme de reconstrucción, con clientes que se fueron y otros que aguantaron, pero sobrevivió. Pero, ¿sabes cuántas medidas de protección implementaron después del ataque? Ninguna. Sí, has oído bien. Ninguna. Y esto no es un caso aislado, es un patrón que se repite. He visto gestorías que han pasado por incidentes graves y que 2 años después siguen con los mismos equipos, la misma infraestructura, la misma mentalidad. Mientras que funcione, no tocamos nada. El sector tiene una inercia muy fuerte hacia lo analógico, la tecnología como un mal necesario, no como una herramienta que se cuida. Y en el mundo en el que vivimos, eso tiene consecuencias reales. Ahora vamos a la parte técnica. Después de ver lo que ocurrió, la pregunta es clara. ¿Qué tendría que haber tenido esta empresa para que el ransomware no llegara tan lejos? Para explicarlo mejor, entra en escena mi compañera Ada Byte, especialista en prevención y ciberseguridad. Ada nos va a resumir las 5 capas de protección que podrían haber cambiado por completo el final de esta historia. Hola, soy Ada Byte,
Gracias por estar aquí y por interesarte por un tema tan importante como la prevención frente al ransomware. Cuando una empresa sufre un ataque, es fácil centrarse solo en lo que ha ocurrido en ese momento. Pero la pregunta realmente importante empieza antes. ¿Qué debería haber estado preparado para que ese ataque no llegara tan lejos? La respuesta no está en una única herramienta. Está en varias capas de protección trabajando al mismo tiempo. Hoy vamos a ver 5 barreras que ayudan a reducir el riesgo, contener el daño y mantener la empresa operativa. Y cuando hablamos de datos sensibles, documentación de clientes y accesos digitales, ninguna debería considerarse opcional. En Cronotera sabemos bien lo que pasa cuando dejas una puerta sin vigilancia. Aquí lo llamáis firewall, el dispositivo que controla todo el tráfico que entra y sale de vuestra red. No es el antivirus del ordenador, es una capa anterior, independiente, que filtra antes de que nada llegue a los equipos. Y tiene algo igual de importante, genera logs, es decir, registros de todo lo que ocurre. Sin esos registros, cuando algo falla, no hay rastro, no hay análisis, no hay forma de saber qué entró, cuándo ni cómo. La configuración más segura sería aplicar la regla 3-2-1, una copia local, otra en la nube y por último en discos duros externos. De hecho, para reducir más el riesgo, lo mejor son 2 discos duros externos con una alternancia de 30 días. Disco 1 mes impar, disco 2 mes par. Y con esa alternancia evitas en ransomware que tienen un periodo de incubación de 6 a 12 días, de tal forma que evitarás que se infecten ambos discos duros y siempre podrás acceder como último recurso a una de las copias de seguridad. Recuerda que un disco duro viejo y sin apenas espacio no es un backup. Un backup que nadie ha comprobado tampoco lo es. Un sistema de backup sin recibir notificación del estado de la copia tampoco nos vale. La copia tiene que existir, tiene que ser reciente y tiene que probarse. Si no se prueba, no existe. El problema no era tener antivirus, el problema era tenerlo mal elegido o mal configurado. En equipos antiguos, un antivirus demasiado pesado puede convertir el trabajo diario en una pesadilla. Arranques lentos, programas bloqueados, portales que no cargan y usuarios que acaban haciendo lo peor que pueden hacer, desactivarlo. Y un antivirus apagado no protege a nadie. La solución no es quitar la protección. La solución es elegir una herramienta adecuada para ese entorno, configurarla correctamente y crear las exclusiones necesarias para que no interfiera con los portales de la agencia tributaria, la seguridad social o las aplicaciones de gestión. Porque la seguridad no debe impedir trabajar, debe proteger la empresa mientras trabaja. Cada parche de seguridad existe porque alguien encontró una vulnerabilidad y la cerró. Un equipo sin actualizar es un equipo con esas puertas abiertas, y los atacantes saben exactamente cuáles son. Sistema operativo, navegador, aplicaciones de gestión. No hace falta actualizarlo todo a la vez. Hace falta hacerlo de forma planificada, periódica y controlada. Este ransomware entró porque alguien descargó un instalador del sitio equivocado. No fue un fallo técnico, fue un fallo de conocimiento. Y eso tiene solución. Saber que WinRAR se descarga de rarlab.com y no de cualquier otra página. Cualquier programa, hay que descargarlo siempre de su página oficial. Saber que un instalador de una fuente desconocida no se ejecuta. Saber reconocer un intento de phishing. Son hábitos, se aprenden, y a diferencia de todo lo demás que os he contado, cuestan 0 euros. Esta empresa tuvo suerte, se pudo recuperar buena parte de sus datos, pero no todos, y el coste fue enorme, en tiempo, en dinero y en tranquilidad. No esperes a que te pase. Revisa tus notificaciones hoy, actualiza tus licencias hoy. Si este vídeo te ha abierto los ojos, suscríbete. Cada 15 días traigo casos reales y pasos concretos para que tu empresa no sea la próxima historia que cuento aquí.